Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Pakistán, Malí, India, Irán, Irak, Yemen, Turquía, Somalia, Sudán, Siria, Corea del Norte, Corea del Sur, Israel, Palestina, Rusia. ¿Qué tienen en común estos países? Que todos viven a diario el temor de un enfrentamiento armado o bien viven en tensión con otros países o regiones. Desde que el ser humano tiene registros de la historia, ha existido conocimiento de enfrentamientos armados en diversas partes del mundo. Las causas son variadas y abarcan desde conflictos por territorio, independencia, reclamos de derechos civiles o democracia, hasta enfrentamientos por asuntos religiosos o ideológicos. Según datos del Banco Mundial, cerca de 1.500 millones de personas viven en países afectados por un conflicto violento. Esto significa que el 21% de la población mundial experimenta de primera mano el miedo y la tragedia que significa la guerra. Sin olvidar que Centroamérica es considerada la región más violenta del planeta, aunque no tenga un conflicto armado declarado. Actualmente, la mayor parte de los conflictos armados activos en el mundo se encuentran en África, Asia y el Medio Oriente. Según la Escuela de Cultura de Paz, en 2012 se registraron 38 situaciones de conflictos armados en el mundo, la mayoría en África con 13 y Asia con 12, seguidos por Oriente Medio con 7, Europa con 5 y América con 1. Adicionalmente se registraron 91 escenarios de tensión a nivel global, los cuales se concentraron principalmente en África con 35 y Asia con 23, mientras que el resto se produjeron en Europa con 15, Oriente Medio con 14 y América con 4. El 2011 fue un año especialmente conflictivo. Manifestaciones, protestas, tomas de espacios públicos y declaraciones difundidas por las redes sociales son algunas de las formas que tomaron el enojo, el desencanto y la desilusión en unos 50 países en el mundo. Cada protesta tenía una razón o motivación distinta. En Europa y Estados Unidos, las clases medias, duramente golpeadas por la crisis económica, fueron las protagonistas de importantes movilizaciones. Y en la actualidad, toma poco para que salgan de nuevo a las calles a expresar su forma de sentir y pensar. En los países en vías de desarrollo, los ciudadanos exigían una mejor calidad de los servicios públicos a una velocidad que superaba la capacidad de los gobiernos para dar respuesta. En el mundo árabe, se entendía que las demandas iban dirigidas hacia mayores libertades civiles y sociales. La llamada Primavera Árabe se consideró como el inicio de una nueva era con el levantamiento social en Medio Oriente y significó la caída de 4 regímenes despóticos en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Hoy en día no está claro para dónde van esos países. En España nació el movimiento de los indignados, como resultado de una profunda crisis económica en la que se registraban 4.5 millones de personas desempleadas y más de 800,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. A partir de ese momento, los llamados indignados se multiplicaron en Europa y algunos países de América, en lo que ha sido calificado como un movimiento contra la apatía y una reacción contra la decepción. Estados Unidos no fue ajeno a las protestas sociales. En septiembre del mismo año, grupos formados principalmente por jóvenes inspirados por los movimientos en España protestan en 52 ciudades, entre ellas Boston, San Francisco, Los Ángeles, Portland y Chicago. A criterio de algunos analistas, el mensaje de las protestas nunca estuvo demasiado claro para la población en general y no se presentaron nuevos líderes, victorias legislativas o cambios políticos. En general, el mundo se encuentra en constante estado de conflicto. Temas como el agua, el petróleo, la proliferación de armas nucleares y biológicas, las disputas por territorios, la obstrucción de libertades o simples demostraciones de poder provocan tensiones que afectan a millones de personas, que jamás podrán acceder al desarrollo verdadero si continúan viviendo en situaciones que ponen en riesgo su vida y su dignidad. ¿En qué momento el ser humano será capaz de dejar por un lado las armas y comenzar a construir el mundo que necesita? ¿Cómo se puede prevenir la violencia,
transformar los conflictos en oportunidades y crear una paz sostenible? Bienvenidos a Dimensión. En esta oportunidad tenemos un tema diferente. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. ¿Es más o es menos de lo que pasaba hace décadas o incluso siglos? Son los medios de comunicación los que hoy nos tienen con un nivel de atención y de expectación enorme porque obviamente leemos o escuchamos o vemos que están pasando muchas cosas. El mundo realmente está con más conflictos hoy que antes. Para discutir de este y otros temas, tenemos a un selecto grupo de académicos, intelectuales, profesionales con quienes vamos a hablar de estos temas. Nos acompañan el licenciado Roberto Wagner, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, la licenciada Beatriz Colmenares, periodista, catedrática universitaria, coconductora del programa A Primera Hora en Emisoras Unidas, el licenciado Glenn Cox, él es profesor universitario de Historia y Política Internacional, Daniel Herring, él es licenciado, profesor universitario y director del Centro de Investigación Internacional Ibn Khaldun de la UFM. Y el doctor Luis Alberto Padilla, él es fundador y presidente de IRIPAZ, Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz, catedrático de Geopolítica Mundial en la Universidad Rafael Andívar y diplomático de carrera. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. En estos días las noticias truenan más por el conflicto en Siria. Hace poco era Corea del Norte la que nos tenía atentos a si el señor de allá pues tiraba o no una bomba nuclear o hacía alguna locura de estas que él dice creer. Meses antes, incluso años antes, estuvimos viendo la primavera árabe y bueno, los grandes cambios que están habiendo en el Medio Oriente. ¿Hay más conflictos hoy que antes, licenciado Cox, o simplemente hoy los medios nos ayudan a estar más enterados? Eso. Yo fundamentaría una respuesta en un libro que recomiendo a mis estudiantes de Steven Pinker, que en inglés se llama The Better Angels of Our Nature. Y el tema ha sido estudiado ampliamente, de que la tendencia de conflictividad, de violencia entre las sociedades, tiende a disminuirse en la época actual y no aumentarse. Y las razones tienen que ver pues con la creación de más instituciones en el interior de los estados, los avances que hay, tal vez no los vemos tan claramente en Guatemala, pero en el Estado de Derecho y los derechos más respetados por parte de los estados, y esto ha incidido en una disminución. No tenemos la impresión, como digo, pues por los medios de comunicación que 24/7 están cubriendo siempre los hechos. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que hoy en día se ha vendido tecnología nuclear a grupos terroristas, incluso el exministro de Defensa, que sería el puesto equivalente de Pakistán, está en la cárcel por esa razón. Vemos que cada vez más estados y más grupos han tenido acceso a esta tecnología. Ya vimos en la vida real, una vez más, un evento químico en Siria recientemente. Y bueno, el conflicto Israel-Palestina pues sigue candente, ¿verdad? Incluso si al final Estados Unidos decide liderar un ataque militar en Siria, probablemente podríamos ver un ataque en Jordania o en el mismo Israel. Embajador Padilla, ¿qué nos dice usted al respecto? Una primera cuestión que habría que constatar tal vez es que esto de la tecnología nuclear no es del todo cierto. Es decir, finalmente gracias al TNP, pues solo Israel, Pakistán, la India... ¿Qué es el TNP para que todos estén en la misma sintonía? El Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, gracias al TNP, tenemos esos 4 estados, Israel, la India, Pakistán y Corea del Norte, que se salió, por cierto, del TNP, que poseen armas nucleares y que disponen de esta tecnología, pero aparte de esos 4 estados y por supuesto las potencias tradicionales que siempre lo han tenido, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y China, exceptuando, pues estos serían 9 estados
con armas nucleares. Y la tecnología es muy difícil de transferir. Incluso es una gran preocupación, por supuesto, que no vaya a caer en manos de grupos terroristas, pero es muy difícil de transferir. Esto es en el caso de las armas nucleares. El caso de las armas químicas o de las armas bacteriológicas es distinto, por eso hay una preocupación mucho más seria en torno a este tipo de armamento, porque esto sí es más fácil de transmitir. Licenciado Herring, el caso de Siria en este momento, ¿dónde la ubicamos? ¿Cuál es el escenario que más se visualiza? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? La propuesta que hizo Rusia de que la comunidad internacional tome algún control de las plantas químicas. Pues esa respuesta yo creo que ni la sabe Estados Unidos, es difícil que la sepamos nosotros. Ha habido como cierto comportamiento errático en ese sentido y daba la sensación de que había una decisión ya tomada de intervenir, y ahora la diplomacia rusa yo creo que ha hecho un ejercicio fascinante y se ha metido como el gran pacificador, que es algo hasta cierto punto contraintuitivo, pero que ha sucedido, y por ahora parece que por lo menos se va a agotar esa vía durante un tiempo. Yo creo que eventualmente, si Estados Unidos hace lo que yo diría que impone la lógica internacional, va a tener que acabar sancionando de alguna manera a Siria, y esa sanción va a tener que venir por el lado violento. O sea, si me pregunta cuál es el escenario que más veo yo, es que eventualmente, después de que se agoten todas esas vías y que tardemos, se pospongan unos cuantos meses quizás, si haya cierto tipo de intervención en Siria, porque Estados Unidos ha amenazado suficientemente a Siria como para que tenga que hacer algo y para que sigan tomando en serio a Estados Unidos. Licenciada Colmenares. Yo creo que la intervención, si se llega a dar, va a ser muy, muy focalizada, porque yo todavía no entiendo ni siquiera qué es exactamente lo que pretenden alcanzar con esta intervención. Es algo que yo creo que el pueblo estadounidense no lo tiene claro, por eso es el rechazo tan unánime que hay a que haya una intervención militar. Y por otro lado, creo que lo tienen que meditar muchísimo, porque cualquier agresión que se haga directamente contra el régimen alauita de los Assad va a ser considerado como una agresión directa al régimen de los ayatolás en Irán. Y ese es un régimen al que no necesariamente podemos enojar en este momento. Eso sí podría traer unas consecuencias más directas hacia Israel. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué momento lo van a hacer? Si van a optar por la intervención militar o no, tampoco lo sé. Sí sé que en este momento, y en eso sí coincido completamente con el doctor Herring, lo que ganó Siria fue tiempo, y la movida rusa fue espectacular, fue completamente inusitada, y quien abrió la puerta fue precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, de una forma completamente accidental. A él se le preguntó, mire, si ellos dieran sus armas químicas, ¿ustedes seguirían adelante con el ataque? Y digo, no, pero eso no va a pasar. Pues resulta ser que sí, y esa es la oferta que está ahorita puesta sobre la mesa. Y hay que leer la opinión que publica el New York Times de presidente Putin sobre el conflicto, y bueno, da una clase de política internacional. Tal vez convendría decir que la conferencia de prensa del día de hoy en Ginebra es muy significativa, porque ahí efectivamente la oferta rusa es tomada muy en serio por el secretario Kerry. Dice, sí, la vamos a considerar, sin dejar, eso sí es importante, sin dejar de mantener la opción de la fuerza militar como una respuesta factible. A pesar pero no de se que pueden echar para atrás, ya lo ofrecieron, lo pusieron sobre la mesa. Pero ambos países quedarían mal si no se entregan las armas a la OPCW, es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, claro, que tiene su sede en La Haya, ¿no? Vamos a un comercial y regresamos en un momento para seguir en Dimensión. Estamos hoy hablando de los conflictos globales. Bienvenidos, hoy en Dimensión nuestro tema es conflictos globales. Para eso tenemos un selecto grupo de invitados. Licenciado Wagner, estamos hablando de Siria, un país en el que el conflicto que está sufriendo ha cobrado más de 100.000 vidas. Estábamos a punto de ver una intervención militar o un ataque militar liderado por Estados Unidos. Aparece Rusia con una propuesta estratégica espectacular en lo que es clase política internacional. Pero esto es, digamos, un capítulo más que se suma al drama que está viviendo el Medio Oriente y eso que se ha llamado la primavera árabe. ¿Cómo afecta esto a Guatemala?
Bueno, tenemos que entender de que los conflictos, ya realmente hablar de conflictos nacionales, pues esto es una cuestión ya del pasado. De cierta forma, nosotros hemos hablado sobre la intervención en Siria, pero en los términos de que si Estados Unidos hace algo o no. Pero este ya es un conflicto en el cual varios países de la región están interviniendo, y están interviniendo precisamente por la desestabilidad que se puede generar de que el conflicto empieza a generar algún derroche hacia estos otros países. Derroche en el sentido de los problemas migratorios, y derroche también en el sentido de los términos de lo que pues básicamente es uno de los factores más importantes en la geopolítica mundial hoy en día, que es el petróleo. En el caso de Siria, realmente sí tenemos que ser bastante fríos al respecto. No es un país geoestratégico dentro del ámbito del Medio Oriente. Si pensamos cuando inicia el conflicto, en el contexto que usted pone, doctor, sobre la primavera árabe, que fue en marzo del 2011, llega un momento en el que existe un paralelismo entre lo que está pasando en Siria con lo que estaba pasando en Libia. Sin embargo, Libia sí lleva una intervención por medio de una coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y una intervención bastante limpia, podríamos decir, con la cual se derrumba el régimen de Muammar Gaddafi. Él es pues, asesinado en un momento dado. Y bueno, la situación está en precisamente la importancia geoestratégica que Libia tiene en ese momento, mientras que la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué Siria no? Y resulta nuevamente que es este el factor, ¿no? Sí. Siria no es un país que en este sentido tenga tanta relevancia como lo tienen otros. Y el resto de vecinos que están por allá sienten las amenazas también que tiene este conflicto, que es regional. Vamos a ver el impacto que tiene esto para Guatemala después de que agreguemos otros elementos. Licenciado Cox, en el caso de Siria, se ha dicho que una intervención militar liderada por Estados Unidos tiene la contradicción de que al ayudar a los rebeldes, pues estaría ayudando también a grupos terroristas que son parte de la oposición, que son enemigos de Occidente, y por supuesto apoyar al gobierno pues tiene más de lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los países de Occidente hablando de intervenir ahí? Y han habido opiniones muy duras de que mejor los dejen solos y que ellos arreglen sus problemas. Bueno, usamos esta palabra intervención, creo que de una forma bastante imprecisa. Bueno, obviamente es una intervención si hay acción militar. Pero ¿cuál es el motivo, el detonante de todo esto? ¿No? Es la violación de un tratado. El propio presidente de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, los otros países que han firmado diferentes tratados internacionales sobre el empleo de armas químicas han sido claros históricamente en que esto no debe hacerse, y de hacerse entonces debe haber alguna acción punitiva. Entonces, esta no es una intervención militar al estilo de Irak, y eso parece que se pierde en el drama de lo que es otra vez la expectativa de que vamos a ver lanzarse cohetes de los barcos de Estados Unidos o de donde sea, de submarinos, etcétera. Esta es una acción diseñada específicamente en la vía punitiva, es un castigo. Y hemos llegado en este momento entonces que eso se ha olvidado, se ha hecho de un lado, porque ahora Assad dice que va a entregar sus armas químicas a los rusos. Está claro en decir Assad hoy en la mañana de que no es la amenaza de los Estados Unidos que lo lleva a tomar esta decisión, sino el liderazgo y la posición pacífica de Rusia y de Putin. Y en el proceso todo el mundo se ha olvidado pues, de la razón de ser, de que aquí hubo una violación de tratados internacionales. Entonces lo que no estamos viendo, enfocando, analizando en este momento es la debilidad del sistema internacional por carecer de un ejecutor, de un arma de policía. Y cuando toque el momento de castigar, todo el mundo entonces tiene la expectativa de que sea Estados Unidos, menos los propios norteamericanos en este momento que no quieren meterse más en el conflicto. Entonces, Assad está en la antesala de ser perdonado por la acción diplomática de Rusia, y nadie está hablando en este momento de que
Assad tenga que rendir cuentas ante la comunidad internacional por violar los tratados. ¿Y qué seguridad hay de que fue el gobierno de Assad el que usó las armas químicas? Porque hay también una posición de que fueron grupos rebeldes de la oposición quienes las usaron. Bueno, si uno cree en la inteligencia, y no solo la inteligencia de los Estados Unidos, estamos hablando hasta de los franceses, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Arabia Saudita, ¿no? Que al menos en la inteligencia de señales, o sea, esa capacidad, ¿no? En los últimos meses hemos visto las críticas en el mundo de la capacidad que tiene Estados Unidos para agarrar las ondas y las señales de celulares y de transmisiones. Hay transmisiones de los comandantes del ejército de Assad donde hablan de antemano de qué va a pasar, ordenan que se distribuyan las máscaras de gas, hablan luego del ataque de lo que van a hacer para encubrir, empiezan una campaña de llover misiles sobre la zona que fue objeto del ataque de gas. Entonces tenemos la prueba de la inteligencia, de las comunicaciones del propio gobierno de Assad. Entregar un ataque misilístico armado de gas es una cosa de cierto nivel de sofisticación tecnológica que la oposición, de los rebeldes, inclusive de los luchadores de Al-Qaeda que podrían estar ahí en el país, no tienen. Estamos sí esperando el informe de las Naciones Unidas y el informe de otras, pero esta es la dirección en que va la inteligencia. Digamos, es mucho más creíble que Sí, el Estado tenga esa clase de armas a que no un grupo opositor que Sí. además ha tenido cierta fuerza solo en los últimos 2 años. Sumado a esto, Hezbollah, que también está participando en el conflicto, un grupo terrorista que históricamente ha estado en Líbano desestabilizando lo que son las fronteras, la frontera con Israel. Precisamente también ya admitió el error del gobierno de al-Assad en el uso de las armas también. Entonces, Pero lo más importante tal vez es que ya lo reconoció Assad. O sea, Assad reconoció, Por fin reconoció el que día tenía. de hoy admitió que sí, que las armas son de ellos, cuando dijo las vamos a entregar. Claro. Y por cierto, no a Rusia, a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, a Naciones Unidas. Eso es importante tenerlo presente. Pero también otra cosa que hay que subrayar es el hecho que, si bien yo estoy de acuerdo en la necesidad de castigar a un personaje como Assad por el crimen de guerra cometido al atacar a su población civil, también hay que tener presente que ese castigo vendría a afectar a esa misma población civil a la que se pretende proteger, que ese es el gran dilema en el que se encuentran los Estados Unidos en este momento. Y por otro lado también enfrentan el dilema de qué hacer si la intervención militar llegara a consecuencias distintas, más allá de la acción punitiva que el doctor Cox hacía referencia, qué hacer si cae el régimen de Assad. Porque una cuestión de la que también se ha hablado muchísimo en los últimos días es qué puede pasar en una Siria post-Assad. ¿Es eso lo que le conviene al mundo? ¿Es eso lo que le conviene a Siria? ¿Es eso lo que le conviene al Medio Oriente? Yo no lo tengo tan claro. Yo no estoy tan segura. Yo no sé si las consecuencias de una Siria sin Assad serían peores de la Siria con Assad. De alguna manera, que estas cuestiones llevaran a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que esta guerra civil terminara de una forma muchísimo más diplomática, pero yo visualizar una Siria sin Assad no estoy segura que sea la mejor Ahí está de el las caso de soluciones. Egipto y otros de los vecinos que la primavera árabe se convirtió en más tormentas. Las razones del conflicto en Siria son muy parecidas a las motivaciones que han tenido el resto de países de Medio Oriente. Revisemos un poco cuáles son esas motivaciones, por qué los conflictos y las guerras civiles que se están dando en varios de estos países. Yo veo el conflicto en Siria de una manera un poco diferente. Sí, similitudes puede haber, pero Assad pertenece a la generación de transición, de dictaduras árabes que salieron de golpes de Estado en los años 50, en los años 60. El padre de Assad, Hafez al-Assad, es un golpista que ascendió en los rangos de las Fuerzas Armadas y armó una sucesión a nivel de su familia, y el indicado no era el actual, sino el hermano mayor que se mató en un accidente.
estamos hablando de una secta que gobierna desde una posición minoritaria, ¿no? Los alawitas, que es la secta de Assad, solo representan el 12% de la población. Es una secta del Islam que está remotamente asociada con los grupos, no los sunnis, sino los chiitas. Y es diferente en ese sentido porque no representa es una opresión más autoritaria, pero es el resultado de todo ese autoritarismo del Medio Oriente de los últimos 40 años. Antes de ir a nuestro siguiente corte, hagamos un inventario, aparte de Siria, que es el conflicto del momento, que está con la cobertura de todos los medios. ¿Qué otros conflictos hay en el mundo que deban llamar nuestra atención, que en un momento dado nos pueden afectar a esta región del mundo donde está Guatemala? ¿Cuáles serían a nivel de inventario? Yo diría Afganistán, Irak, ¿verdad? El conflicto de las Coreas. Y Siria y por supuesto Israel y Palestina. Y en los países africanos, naturalmente. En los países africanos la situación en la llamada República Democrática del Congo sigue siendo terrible, pero también en muchos otros países en donde continúan los conflictos internos. Bueno, ya ustedes dieron el inventario. Cuando regresemos hablaremos de estos temas y otros más. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y los conflictos globales. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy son los conflictos globales. Hace unos momentos hicimos una especie de inventario y sin duda alguna hay potenciales conflictos en el mundo que podrían dar muchos problemas. Hablemos después de Siria, el que sería el más explosivo. ¿Cuál dirían ustedes que es? Probablemente Corea. Probablemente por el nivel. Probablemente. ¿Alguien más que tenga una opinión distinta? Yo diría que, o sea, yo saldría del formato del conflicto puesto en la nación-estado. Para mí, lo que está sucediendo en Medio Oriente, y retomando parte de la pregunta que había hecho sobre Guatemala, pero pensándolo en el mundo, yo me enfocaría en los puntos que son geoestratégicos, que en un momento dado podrían generar un conflicto de gran magnitud. Estoy pensando en el estrecho de Hormuz, Irán. Un punto por el cual pasan 20 millones de barriles de petróleo diarios y que Irán en los últimos días de Ahmadinejad amenazó con cerrar dicho estrecho. Estoy pensando también, por ejemplo, que no tiene ya el mismo impacto que tuvo en su momento el canal de Suez. Y entonces el tema de Egipto, y retomando el tema de las primaveras árabes que ya pues están pasando a ser inviernos, pues de qué forma se puede alterar el orden en la región. Estoy pensando, por ejemplo, también en el caso de Arabia Saudita, y por eso Arabia Saudita tiene más interés en lo que está pasando en Siria, precisamente por ver qué es lo que puede pasar después en Siria. O sea, el orden establecido bajo diferentes dictadores que están en la región se está quebrantando, y entonces la pregunta es ¿qué futuro orden? La incertidumbre es la que genera más conflicto. Y entonces a mí me preocupan particularmente más esos puntos que lo que pueden ser estos conflictos, porque yo considero que internamente viendo Siria, no veo yo que altere realmente el orden internacional. Pareciera ser que la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse de acuerdo, aunque sea en último momento, para detener potenciales conflictos de gran magnitud mundial. Lo que pasó en Corea del Norte hace algunos meses se logró detener. Ahora el caso de Siria es otro buen ejemplo, la comunicación entre Rusia, Estados Unidos, en algunos momentos la participación de China. Digamos, esas son señales positivas de que de alguna manera el mundo está encontrando, sobre todo las grandes potencias en el G8, en el G20, están encontrando la forma de llegar a acuerdos antes de disparar, lo cual, digamos, es motivo de esperanza para el mundo. Pero hay otras amenazas que pueden producir potenciales conflictos, como por ejemplo en el tema económico, el gran crecimiento económico en China, cómo está esto afectando el calentamiento global, que eso sí puede traer consecuencias más graves probablemente que cualquier guerra.
o temas como la crisis en Europa, si las cosas no siguieran por donde van, aunque sean lentas, y que pudiéramos regresar a un conflicto económico de gran escala a nivel mundial. ¿Son estos conflictos potenciales, representan riesgos más grandes para el mundo que estas, digamos, peleas que hay en Medio Oriente o Corea del Norte, entre otros? Yo creo que estamos todavía en una época de transición que comienza después del fin de la Guerra Fría. Estamos ya a 25 años prácticamente de ese momento, pero es como estamos es que no vemos el bosque por estar andando entre los árboles, ¿no? Y estamos en esa transición todavía. Yo creo que entre las macro tendencias que podrían afectar en forma negativa a Guatemala está la revolución robótica en los Estados Unidos, por ejemplo, donde la inversión del sector privado va cada vez más en esas máquinas robot que pueden cumplir con las tareas ordinarias, repetitivas, que van a eliminar un resto de los chances en el nivel inferior que la población inmigrante buscaba satisfacer. Los niveles de desempleo en los Estados Unidos siguen siendo altos, no hay signos de que eso baje. Entonces hay un cambio de paradigma realmente que todavía no logramos dimensionar en su justo sentido, y esto es parte de. Yo pensaría que para Guatemala el mayor amenaza no es los conflictos que podrían darse a nivel mundial como en Corea o como en el Estrecho de Hormuz, sino más bien la proliferación del Estado narco, la inseguridad que produce el dinero que genera el consumo de las drogas en el mercado norteamericano para actores criminales locales que inciden en la política. Yo creo que eso es la mayor amenaza que afecta a Guatemala. Si hay un conflicto mundial, pues obviamente afectaría los precios de petróleo, eso podría afectar, pero yo no creo que Guatemala vaya a experimentar un impacto, un efecto negativo por algún conflicto que se está dando en el mundo en este momento. Yo tampoco creo que haya, digamos, incidiendo en eso. Me cuesta mucho trabajo pensar en un gran conflicto global cuando tenemos los niveles de comercio que tenemos. Es increíble la capacidad de pacificación que tiene el comercio. Y solo para poner un ejemplo, China y Estados Unidos, hay un autor que se llama Niall Ferguson que tiene un libro muy interesante que se llama El ascenso del dinero, donde tiene un capítulo dedicado a la relación entre China y América, y él utiliza un término que a mí me parece muy adecuado y simpático, que es que ya no existen dos países, existe uno que se llama Chimérica, porque en realidad el modelo económico mundial ahora mismo consiste en los chinos trabajan para hacer productos para que los compren los Estados Unidos, con el dinero de Estados Unidos lo ahorran y compran bonos del Tesoro de Estados Unidos que financian la compra de los bienes que producen. Entonces se genera una especie de ciclo que es muy difícil de romper y que va a ser muy complicado que los intereses vayan por otro lado, ¿verdad? Sería tan perjudicial para el sistema ahora mismo que hubiese una guerra, que yo creo que no la va a haber. No, desde luego no a nivel mundial. En cuanto a Europa, hasta cierto punto por alusión, no hemos visto aumento ni siquiera de tasas de criminalidad en los países europeos. España, con un país que es un país que tiene ahora mismo un 27% de desempleo, tiene las tasas de homicidio más bajas que se pueden ver en toda Europa. Por ahora no parece que haya conflictos en ese sentido. Ahora bien, yo sí veo un efecto directo de todo este conflicto que ha ocurrido en Siria en cuanto a cuestiones inmediatas que pueden afectar a Guatemala directamente. Y es que porque se ha concentrado tanta atención del Congreso en Estados Unidos sobre el conflicto en Siria, se ha dejado a un lado la discusión de la reforma migratoria integral, que se había dicho desde un principio que su fecha límite, que se tenía que discutir antes del otoño. Yo ya no sé si va a ser factible que esto vuelva a entrar en agenda, y esto sí puede llegar a tener efectos inmediatos en Guatemala. Probablemente se pueda retomar después, yo esperaría que se pueda retomar después, pero esa es una cuestión que ha ocurrido luego del conflicto en Siria. No sé qué...
O de nuevo el alza de los precios del petróleo. Lo que tenemos que tener claro, si bien yo me manifiesto de acuerdo con Roberto cuando dice que la importancia geoestratégica, dice él, de Siria no es igual, por ejemplo, a la de Libia, en el sentido de que Libia es un importante productor petrolero, lo cual esto es cierto, pero de todos modos la importancia geoestratégica desde el punto de vista político de lo de Siria es de tal magnitud que incluso un columnista muy conocido como Thomas Friedman, que escribe regularmente en el New York Times, no le ve otra salida más que hacer una partición del Estado sirio porque no encuentra ninguna fórmula, es decir, independientemente del hecho de que no se produzca un ataque militar por la circunstancia que se ha generado alrededor de la propuesta rusa que ha sido aceptada por Estados Unidos y se entregan las armas químicas y no hay un ataque militar en contra de Siria, magnífico, pero el enfrentamiento y la guerra civil va a continuar. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso en un Medio Oriente que está sumamente tenso en este momento por lo que pasa en Irán? Todavía no tenemos claro qué va a pasar, a pesar de que hay un presidente moderado, lo que ustedes quieran, pero puede complicarse la situación en Irán. Se habla incluso de 3 Sirias, de la Siria kurda, de la Siria de los rebeldes y de la Siria de los Asad. O sea, pero eso es una tentación que tenemos en todos los países del Medio Oriente, al final. Existe también en Irak. Entonces uno lo ve desde fuera y dice, tenemos que dividir a estos tipos porque no se llevan bien, porque hicimos, los países son productos de protectorados, donde se metió a diversidad poblacional ahí, pero al final esa solución jamás se da del todo. No generar como... No solo eso, es que cuando empezamos en el occidente, el columnista del New York Times, cuando empieza a hablar de partir, repartir territorio, volver a los temas de la partición, eso hace recordar el neocolonialismo, el colonialismo de hace 100 años, ¿no? El Medio Oriente que tenemos hoy es el producto de la Primera Guerra Mundial, un tratado que se llama Sykes-Picot, que estableció las líneas fronterizas entre todos esos países y crearon mandatos en que Inglaterra y Francia administraron esos países durante 1 o 2 generaciones de acuerdo con el caso. Eso suena a un neoimperialismo que la propia gente ahí no va a aceptar. Yo diría que son al final del día precisamente eso, como mencionó otro autor, tenemos ficciones cartográficas en el Medio Oriente. Totalmente. O sea, eso es... Totalmente. Excluyendo tal vez Irán, por ejemplo. Solamente Irán. Pero la pregunta es si la solución está en agarrar y empezar a dividir poblaciones que nosotros desde fuera consideramos homogéneas. Eso yo creo que es un absurdo, siempre se habla de eso y al final nunca tiene una aplicación práctica. Hay países como Jordania, por ejemplo, que tienen cierta diversidad, que han logrado relativa estabilidad. Y el ejemplo clásico es el Kurdistán. Siempre se habla de la importancia de que todos los kurdos vivan juntos y que geográficamente resurja el Kurdistán. Y que políticamente nunca la va a permitir. En el norte de Irak. Por supuesto. Claro, pero entonces... Trueque de ciudadanos, están hablando Pero ustedes. entonces el punto importante es que la región, por razones geoestratégicas, pero políticas sobre todo, políticas más peligrosa del mundo sigue siendo el Medio Oriente. Sí. Por supuesto, todo lo que ustedes han dicho es absolutamente cierto, pero es la región más peligrosa, el Medio Oriente. Y habría que agregar, por cierto, Pakistán y la India, no nos olvidemos, que no forman parte del TNP, por cierto, y que están ambos dotados de armas nucleares. Entonces es una región peligrosa. El problema en Medio Oriente es que no podemos pronosticar lo que podría pasar, porque ahí se trata de que en un momento determinado alguno de estos personajes que por ahí tienen mucho poder tome alguna decisión de locura. Para quienes están criticando Obama por no tomar acción, es muy bueno recordar que estamos a punto de celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, cuando estalló, pues era la expectativa de las partes de que eso fuera a durar unas semanas, que era una intervención estratégica, que no iba a pasar 6 meses máximo, que para Navidad todo el mundo estaría en casa. Sí. Y vimos lo que pasó. Entonces, cuando uno empieza a enviar misiles, pues, aunque es en acción punitiva o lo que sea, no se sabe qué va a pasar. Sí. No se sabe. Hay incertidumbre. Vamos a comerciales y volvemos en un momento para seguir con Dimensión. Estamos hablando hoy de conflictos globales.
Bienvenidos, nuestro tema en Dimensión hoy es conflictos globales y vamos a seguir hablando de este y otros temas. Ya vimos aquí mismo que los temas de actualidad pues son esto que hemos estado hablando, los conflictos en Medio Oriente, India, Pakistán, Corea del Norte, que son las dinámicas que producen pues, los gobiernos, los políticos, la prensa y demás. Sin embargo, hay otras amenazas que tiene el mundo de las que se habla poco y que probablemente tendrían posibilidades, o sin el probablemente, tendrían posibilidades de afectar a muchas más personas en el mundo en un momento determinado. Y por ejemplo, se han hecho esos análisis en varios grupos, tanques de pensamiento y demás en Europa, Estados Unidos, y se habla de las consecuencias que ya estamos viendo del calentamiento global, que están habiendo fenómenos importantes a nivel mundial que están causando más desplazados y refugiados que cualquier otro problema político o incluso militar en el planeta, una epidemia. Por ejemplo, que hay varias noticias ahí que son más o menos recientes que también podrían darnos un susto importante. Luego, si entramos en el área de un conflicto nuclear o una guerra entre dos potencias militares o una crisis económica global porque China o otra vez Europa o alguna otra región del mundo, el mismo Estados Unidos, pierdan el ritmo y vuelvan a caer en una crisis económica. Eso afectaría o tendría más potencial de afectar a más personas en el mundo en un momento determinado. Y son temas de los que se habla poco. Calentamiento global, por ejemplo, ¿qué les dice a ustedes ese tema? ¿Está pasando de verdad o no? Hay nuevos números que preocupan un poco de que se está adelantando o apresurando todos los efectos que se habla del problema de la capa de ozono, el nivel de CO2, el dióxido de carbono que se está produciendo, el descongelamiento de los glaciares y en fin. Yo soy un escéptico en ese tema. Yo reconozco y acepto que hay calentamiento global. Eso no es negable, es un hecho. Mi escepticismo está en la causa. ¿Quién genera esto? Esta es una causa humana. Somos nosotros los responsables por eso. El hecho de que vamos para 10 millones de personas en el planeta a mediados del siglo es el resultado de la revolución industrial que ya ha alcanzado alcanzado intensidades en diferentes países y no es un fenómeno ya solo del occidente. Eso no se sabe, es un debate que todavía... Si no es el humano, sería el ciclo, es un ciclo. Exacto. Ya. ¿Pueden ser las dos cosas? Bueno, yo no sé, podría ser. Podría ser. Sí. Lo más probable es que sí es. Así es. Sí. Sí, entonces no debemos contribuir. Y desde luego, naturalmente, las medidas que propone el panel de científicos sobre calentamiento climático, todo lo que se ha venido haciendo por parte de Naciones Unidas es positivo. Pero la gran amenaza yo diría, es que el modelo de desarrollo y de crecimiento que prevalece en el momento presente no es sostenible en el largo plazo, sobre todo para países como la India o como China, en donde si los 1.300 millones de habitantes de la China o los 1.200 millones de habitantes de la India pretendiesen llegar a tener el mismo nivel de vida que tiene la clase media de los Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa, esto es imposible, es insostenible. Bueno, ya hay un dato que indica que en 1922 Asia va a estar produciendo más dióxido de carbono de lo que los científicos habían dicho que debiera producir el mundo entero. Sí está creciendo el aumento y con el cambio de la matriz energética lo que va a haber es petróleo, gas, carbón más baratos, va a haber mucha más oferta y sí, no vamos para un mundo de energía más limpia, lo cual complica. Generalmente, ¿cuáles son los orígenes o qué pudo haber sido o qué es exactamente lo que está detrás del cambio climático? Lo que no podemos olvidar de este análisis es que Guatemala es uno de los países que está más tendientes a sufrir los efectos del cambio climático. Todos los paneles así lo recomiendan y en este país no estamos preparados bajo ningún punto de vista para enfrentar las consecuencias. Ya sea cíclico o provocado por el ser humano. El problema es cuáles son esas consecuencias, qué credibilidad tienen esos escenarios, porque hacer predicciones de futuro es algo muy difícil y realmente depende a quién escuches y depende a quién estés leyendo, las consecuencias pueden ser más o menos administrables. Si haces caso a Al Gore con su famoso documental, la política que tendríamos que tener todos es comprar parcelas en el norte de Canadá. O sea, esto se va a inundar, esto va a ser un desastre, no hay posibilidad ya de salvarnos. Esas versiones apocalípticas están siendo matizadas por otros autores que yo creo que hablan de que va a tener consecuencias
pero que no son tan graves como dice Al Gore. De cualquier manera, es muy difícil de establecer hasta qué punto... no es ciencia exacta. No es ciencia exacta y, sobre todo, ¿qué estamos haciendo para solucionarlo? Pero es que bueno, no puede, también parte del problema es, y partimos al origen del programa, es cómo es un tema en donde nuevamente se ha politizado bastante. Sí. Y en un momento dado, ese fue el gran error del protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto, que en un momento dado viene y dice, bueno, tenemos que hacer algo porque decide que los efectos del cambio climático son exclusivamente antropogénicos, provocados por el hombre, pero entonces divide a los países en dos. Y hace estas divisiones en las que nuevamente un grupo de políticos en la comodidad de sus oficinas, con una serie de datos, toman decisiones sin realmente ponerse a ver, como decía Glenn, digamos, por ir por los árboles no ven todo el bosque. Sí. Y entonces viene y coloca a la China y a la India en el anexo B, países que no están contaminando. Y entonces en el anexo a los países que tienen que empezar a reducir sus emisiones. Entonces inmediatamente los países del anexo A dicen, un momentito, ya no es el tema ambiental lo que nos preocupa, sino el tema de la competencia económica. Y entonces es ahí donde viene el gran rechazo de muchos de estos países a esta postura. Eso ha roto la posibilidad de acuerdos y consensos para resolver el problema a nivel global. Yo quería plantear temas como estos, ¿no? El calentamiento global, que es otra fuente de conflictos importantes, venga de donde venga, o una eventual epidemia con todas estas bacterias que han salido que dicen que son resistentes a los antibióticos que existen. Pero para terminar el programa en los minutos que nos quedan, regresemos un poco a los conflictos que nos tienen ocupados todos los días, perdiéndonos entre los árboles, como dice el licenciado Cox, en vez de ver todo el bosque. El conflicto Palestina-Israel, ¿tiene solución? ¿Algún día se va a resolver? ¿Cuál sería una opinión rápida del tema para tocar otros dos? No tiene solución. El conflicto, tenemos que entender que el conflicto de por sí es natural, y en el caso, yo diría que ese es el conflicto más complejo en la actualidad, en el sentido de que las causas del conflicto son causas fundamentales, son causas muy intrínsecas. Digamos, como decía Keynes, a la larga todos vamos a estar muertos, entonces a la larga se va a solucionar, pero de ahí a que cuál es el plazo de soluciones, eso es otra cosa. Yo coincido completamente, es el conflicto más complejo, no sé por dónde. Las conversaciones que ya se comenzaron gracias a la buena labor, a la labor de buenos oficios del secretario Kerry, ya es un elemento positivo. Yo creo que eso hay que constatarlo. Ojalá que continúe. El esfuerzo internacional de mantenerse oxigenando el conflicto ayuda a que no se complique más. Sí. Movimientos como los indignados o Occupy en Estados Unidos y tal, que al final arrancaron y no llegaron muy lejos, pero son un síntoma o no de que en general los pueblos creen menos en sus autoridades, los gobiernos están perdiendo de alguna forma credibilidad, o los políticos, los pueblos quieren de alguna forma manejar más autoridad e irse más por la libre. Sí. Hay una tendencia síntomas de desafección que está claro que se está dando, y se está dando a nivel mundial, o sea, vemos distintos ejemplos de esto, pero no son la solución de nada, o sea, son solo síntomas. Ni siquiera tuvieron mensajes claros los movimientos estos. Al final se convirtieron en movimientos irrelevantes. Ya. Hay una saludable desconfianza en las autoridades en los Estados Unidos que se manifiesta históricamente, cíclicamente y más en tiempos de crisis. Entonces, eso que vimos en el Occupy Wall Street, lo vimos periódicamente en los Estados Unidos, lo vimos en los años 60. No pudieron articular una agenda, entonces no lograron pegar, no fueron tomados en serio más allá de su propio movimiento, y en eso quedaron. Es más preocupante lo que pasa en Europa en este momento, que la crisis social todavía no se resuelve, sobre todo en los países del sur, y que es indudable que para resolverla se va a tener que tomar medidas en la dirección de fortalecer la unidad monetaria y el funcionamiento de un verdadero banco central como el Federal Reserve de Estados Unidos, o de lo contrario se va a hundir el euro y se hunde la Unión. Hay un peligro de que se hunda la Unión. En dos palabras, en los segundos que nos quedan, ¿dónde termina el conflicto en la región árabe, en Medio Oriente? ¿A dónde van esos países? ¿Terminan en democracias o van hacia a seguir? Más conflicto? Hacia democracia, más definitivamente no. No, yo no creo que la democracia sea tampoco la salida. No estoy segura que sean países en donde la democracia sea la solución de los problemas. ¿Algún día? Para nada. ¿Algún día? ¿Otras generaciones? Yo creo que el autoritarismo, lamentablemente, y el miedo como una fuente de disuasión es lo que genera estabilidad.
El caso de Egipto, que no lo hemos mencionado, es paradigmático en este sentido. La democracia condujo a los islamistas al poder y al golpe de Estado del ejército. Yo voy a desentonar con todos mis compañeros. Yo creo que se abre una posibilidad muy interesante. Se decía lo mismo de España bajo el régimen franquista, se ha dicho lo mismo de muchísimos países. No están preparados para la democracia. Yo creo que sin que sea inevitable, sin que haya una posibilidad de que no se llegue a la democracia, por supuesto, yo creo que se abre un camino que es muy interesante y que puede llevar a un sistema, desde luego, mucho más abierto y mucho más democrático. Y si no un modelo político como el democrático que nos gusta acá. Solo una cosita. Ya en Egipto, el que esté en el mando no va a poder hacer lo que le dé la gana, porque hay ciertos mecanismos que corrigen eso. Bueno. Y eso se enteró Mubarak y se enteraron estos islamistas. Sin que puedan llegar a un modelo político como la democracia, que es el que nos gusta, por lo menos que alcancen un nivel de armonía y de paz para poder trabajar en su país y que vayan encontrando el modelo político que más les guste. Pero bueno, muchas gracias. Ha sido un aporte muy interesante, distinto a los temas que hemos tocado aquí semanalmente. Y por supuesto, el mundo seguirá dando vueltas y la vida seguirá, y lo importante es mantener el optimismo, la esperanza y el trabajo duro. Gracias. Con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos con nuestra Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en Facebook, ¿crees que es importante conocer los conflictos que están sucediendo en el mundo? Camilo Peña dijo, sí, la globalización es un hecho que no puede ser detenido. Lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta. Una guerra en Medio Oriente aumenta el precio del petróleo. Una merma en las economías asiáticas disminuye nuestro comercio. Aldo M. Osaeta agregó, ¿los podemos en verdad conocer? ¿Cómo saber si la información que nos llega a través de los medios masivos no está adulterada y al servicio de intereses mezquinos de quién sabe quién? Axel Edelman comentó, sí, es muy importante si uno desea saber por qué suceden muchas cosas en nuestro país. Guatemala no está blindada ni es un mercado aislado a los intereses y problemas del exterior. Y si las crisis y sucesos internacionales afectan a grandes potencias, es solo cuestión de tiempo para que toquen a la puerta de nuestras casas, familias y bolsillos. Juan Pablo Mijangos dijo, es muy importante conocer e indagar sobre los conflictos que ocurren en el mundo, sobre todo porque nos enfrentamos diariamente a información tendenciosa en diferentes vías, y de ahí la importancia de tener discernimiento, que solo se logra a través de la consulta de diferentes fuentes de información para generar un criterio propio. En un mundo globalizado no podemos darnos el lujo de desconocer los problemas mundiales.